Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno es estar con ustedes en este domingo. Qué bueno que están con nosotros, familia Vino Nuevo, amigos, hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Si recuerdan, la semana pasada comenzamos la serie Punto de Partida. Y la semana pasada dejamos una pregunta acerca de ¿quién es Jesús para ti? Y bueno, si recuerdas un poco, hablamos de que todo tiene un punto de partida. Tu educación tuvo un punto de partida, tu familia tuvo un punto de partida, tu matrimonio tuvo un punto de partida. Todo lo que tú has vivido hasta el día de hoy tiene un punto de partida. Y entonces tu fe también tiene un punto de partida. Quizá con alguna catequista, quizá en algún retiro, quizá alguien te habló de Dios, quizá no sé en qué forma, pero en algún momento tú tuviste un punto de partida en tu fe. Quizá con aquellas oraciones que te enseñaban de chiquito, que te decían: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pero absolutamente todo ha tenido un punto de partida y tu fe también tuvo un punto de partida. Te enseñaron tal vez cosas respecto a Dios, como Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos. Dios escucha nuestras oraciones. Dios es bueno. ¿Y qué pasó? La semana pasada veíamos que fuimos creciendo y los rigores de nuestra vida, las cosas que nosotros íbamos pasando diariamente, como que esas cosas que nos habían enseñado de repente quedaron como en el olvido. De repente sucumbieron ante los rigores de la vida. Tal vez cuando te decían que Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos, tal vez te diste cuenta que hay 2, 3 personas ahí que son muy malas y que les va muy bien. Te diste cuenta que tú tratas de hacer las cosas lo mejor que puedes, tú tratas de hacer las cosas bien, sin embargo de repente no te va tan bien. Batallas para pagar tu renta, batallas para juntar tus gastos, batallas con la salud de un familiar. Y entonces todo así fue sucumbiendo ante las cosas que diariamente nosotros vamos pasando. De repente también viste que tal vez en aquella etapa tu mamá, alguien pedía por un familiar enfermo. Tal vez pedía a Dios que sanara a tu tía, a tu abuelita, a tu amigo, no sé. Ahí en la cama de ese hospital, ahí a los pies de esa cama, quizá hicieron las oraciones más genuinas y algo pasó con tu fe. Porque al final de cuentas, tal vez esa persona no sanó. Y entonces fuiste creciendo y tu fe de niño, eso que comenzó tan genuino, fue perdiendo fuerza. Fuiste creciendo y viste que de verdad todas esas cosas que pasaron en ti se fueron olvidando de aquellas frases y de aquella fe que te enseñaron de niño. A muchos de nosotros trataron de inculcarnos una fe. A muchos de nosotros nos inculcaron una fe y utilizaron aquella famosa frase de la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y a veces con esa frase muchas veces pusieron sobre cada uno de nosotros una losa muy pesada. De repente, en lugar de ver a un Jesús cerca de mí, de repente podíamos ver como que estábamos muy lejos de lo que Jesús quería de cada uno de nosotros. Concebíamos a ese Dios como un Dios lejano, como un Dios muy difícil de seguir, un Dios inalcanzable. Y entonces la semana pasada Alex Carpinteiro nos decía acerca del texto que está en Hechos 17. Lo veíamos o lo vemos como el libro de Lucas, porque fue escrito por Lucas. Y Lucas lo escribió en ese capítulo 17, lo escribió en un viaje misionero que hizo con Pablo. Iban ahí por Atenas, Grecia. Y vimos cómo Pablo presentaba a Jesucristo. En ese tiempo, pues no decía, Dios es bueno, Dios castiga a los malos, Dios recompensa a los buenos, Dios escucha nuestras oraciones. No, el mensaje de Pablo era súper contundente. Era: yo vengo de aquella tierra, yo vengo de allá donde Jesús resucitó al tercer día, así como lo prometió. Donde Jesús dijo que Él iba a resucitar y lo cumplió. Donde aquel Salvador murió por el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Yo vengo de allá. Pablo no hablaba de algo que decía la Biblia. Pablo lo sabía porque tuvo un encuentro con Jesús cuando lo tumbó del caballo. Pablo lo sabía porque conoció a Pedro, porque conoció a mucha gente que estuvo en ese momento. Pablo decía: venimos de allá donde Dios manifestó su gloria.
Venimos de allá donde vimos todo lo que hizo Jesús. Venimos de allá donde vimos que verdaderamente cumplió lo que Él dijo que iba a pasar. Y bueno, recordamos que la semana pasada quedamos con esa pregunta, que responderemos a lo largo de esta serie, y que es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Si tú quieres tener un punto de partida en tu vida de fe, tendremos que hacernos esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y bueno, el día de hoy hablaremos de algo que muy pocas veces queremos hablar. Una palabra que siempre que hay una conversación en un ambiente religioso, esta palabra siempre se menciona, y se trata de la palabra pecado. Y yo sé que esta palabra, cuando es mencionada, siempre produce una controversia. Háblale de esta palabra a tu vecino y estoy seguro que esa conversación se irá tornando en una conversación muy difícil. Y para ellos, para las personas que no conocen de Dios, resulta hasta una palabra exagerada. Esta palabra en nuestra cultura únicamente se utiliza en el ámbito religioso. Solo se usa en las iglesias o en conferencias respecto de Dios, pero no se usa en la vida diaria. Si tú eres papá, tú no hablas con tus hijos y le dices: vamos a hablar de los pecados que has cometido. ¿Por qué pecaste contra tu hermana? Si tú eres maestro, tú no le dices a tus alumnos: pecaste contra tu compañero. O tú no le dices: hey, no peques durante el examen. Si un oficial de tránsito te detiene por una señal roja que te pasaste, el oficial no te dice: te voy a infraccionar por el pecado que cometiste. O tú no le dices: hey, oficial, eso que usted me está pidiendo para no infraccionarme es un pecado. No lo hacemos. Es más, esta palabra muchas veces la hemos nosotros cambiado, la hemos suplido por la palabra error. Y el error, por ejemplo, podría ser en un examen de matemáticas: borramos y volvemos a poner la respuesta correcta. Vas en tu carro y en lugar de tomar una dirección hacia la derecha, giras a la izquierda. Escribes mal el NIP de tu tarjeta y entonces te la rechazan. Esos podrían ser errores. Es más, si en este momento yo estuviera en una reunión, o estuviéramos en una reunión, tú, yo y varias personas, tal vez de tu escuela, tal vez de tu trabajo, y en este momento yo te preguntara: ¿cuántos de ustedes han cometido errores? Yo estoy seguro que muchos levantarían la mano. Somos humanos, nadie es perfecto. Pero si yo en esa misma reunión te preguntara: ¿cuántos de ustedes han cometido pecado? Yo creo que muy pocos levantarían la mano, si no es que ni uno. Y si la levantan, medio la levantan, no me vayan a ver. Si nos preguntaran en esa reunión eso, yo creo que se convertiría en un ambiente muy difícil. Nos podría repetir la pregunta, quizá dirían algunos: no comprendí bien la pregunta. Y sabes, cuando hablamos de error, hablamos de conocimiento insuficiente. Eso es un error. Yo no sabía y lo hice. No quería y pasó. Eso es un error. Pero el problema es que hemos ocupado la palabra error para llamarle a lo que hacemos muchas veces intencionalmente. Es más, muchos de nosotros ya hemos planeado nuestro próximo error. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Errores a propósito bastará? ¿Será suficientes? ¿No creen que la palabra error se quede corta ante todo esto que estamos hablando? ¿Cómo le podemos llamar a la persona que comete el mismo error una y otra vez? Una y otra vez. Error no alcanza, ¿sí? ¿Tú qué haces con un error? Lo corriges, lo enmiendas. Si giraste a la derecha en lugar de a la izquierda, das la vuelta en la siguiente cuadra, regresas y tomas el camino que debes. Si te equivocaste en un examen de matemáticas, bueno, si estás a tiempo, lo borras y pones la respuesta correcta. Si marcaste mal el NIP de tu tarjeta, pues lo vuelves a repetir el procedimiento y no pasa nada. Pero tenemos un problema. El problema es que no podemos enmendarnos a nosotros mismos. Sabes, tú y yo
somos el problema. Yo soy el problema. Tú eres el problema. No es que cometemos errores, porque un error lo enmendamos. El problema somos cada uno de nosotros. ¿Por qué no puedo hacer lo que debo hacer? Nos resistimos a esa idea de que quizá esto que estamos haciendo no sea un error. ¿Has intentado arreglarte? ¿Has intentado enmendarte? La gente paga muchas veces mucho dinero a personas que estudiaron para eso, supuestamente para enmendarnos, para corregirnos, para cambiarnos. Pero no se puede. Alguien destrozó un matrimonio porque no pudo enmendarse. Alguien perdió un trabajo porque no pudo enmendarse. A alguien lo echaron de la escuela porque no pudo enmendarse. Alguien hasta la fecha está pagando graves intereses porque no pudo enmendarse, porque cuando estaba ahí tomando esas decisiones financieras sabía que eran malas y aún así lo hacía. El problema somos nosotros. El problema es que somos pecadores. Quizá el pecado sea una realidad en tu vida y en la mía, aunque muchas veces intentamos reducirlo a la palabra error. Si pudiéramos poner una definición rápida de pecado, es algo que está mal que hagamos. Si quieres poner una definición rápida de pecador, alguien que sabe que está mal y aún así lo haces. Y bueno, te has preguntado de qué forma habló Jesús respecto del pecado. Y bueno, hay algo sorprendente. Cuando Jesús habló del pecado, habló respecto de que rompe relaciones. Y yo estoy seguro que tú sabes de esto. Yo estoy seguro que si alguien te ha lastimado, conoces de esto. ¿Qué sucedió cuando te fallaron? ¿Qué sucedió cuando hicieron eso en contra de ti? Se rompió esa relación. Si alguna vez te fallaron, si alguna vez te hicieron algo, si hiciste algo a alguien que no debió pasar, si has pasado algo como esto, sabrás de lo que está hablando Jesús. ¿Qué pasó cuando te fallaron? ¿Qué pasó cuando te hicieron algo? Se rompió esa relación. Y sabes, el pecado rompe la relación con tu Padre Celestial. Pero esto no es tan malo como cuando confesamos. Esto no es tan malo cuando confesamos tú y yo que tenemos un gran problema. Pero sucede que la mayoría de la gente cuando piensa en la palabra o en la idea pecado, inmediatamente piensa en condenación. Yo le pregunté a una persona qué se le venía a la mente cuando escuchaba pecado y me dijo, una persona muy mala. Y yo me quedé, wow, que la Biblia dice que todos somos pecadores. Cuando Jesús intentó hablar de pecado, quizá la gente decía, no lo hagas. ¿Y sabes qué decía Jesús? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque necesitas reconocer que eres pecador. De hecho, en tiempos de Jesús, si tú recuerdas, muchos se sentían muy dignos. Muchos se sentían, pensaban que con sus obras y con todas aquellas cosas o ceremonias estaban bien. Y el mismo Jesús dijo en una ocasión, no hay ni uno bueno. Y esto es lo que Jesús quería que entendiéramos. Que si tú sigues pensando que solamente cometes errores y no aceptas la idea o el hecho de que eres pecador, nunca, escúchame bien, nunca buscarás aquello que necesitas para tu restauración. Pues si el pecado rompe relaciones, ¿qué restaura relaciones? La única forma de restaurar esa relación con tu Padre Celestial es que reconozcas que eres culpable. Es que reconozcas que hubo una ofensa. Por eso me encanta el Nuevo Testamento, porque nadie más pudo crear esto. Todo esto que estamos hablando es tan avanzado para los tiempos de Jesús e incluso para nuestros tiempos en estos momentos. Es algo tan adelantado para estos tiempos que estamos viviendo. Jesús viene y te dice, su Padre Celestial quiere que restauren esa relación con Él. Dios quiere restaurar
esa relación contigo. Y la única forma de restaurar esa relación con Él es a través del perdón. Y la única forma de buscar el perdón es que tú reconozcas que no solo cometiste un error, sino que hemos pecado. Jesús dice: yo estoy aquí para los condenados. De hecho, estoy aquí por ellos. Eso dice Jesús. ¿Sabes? Jesús ama a los condenados. Es más, quiero decirte que no se experimente el amor de Dios hasta que sabes que eres condenado, hasta que sabes que por tus obras y por las cosas que hagas, simple y sencillamente no alcanzarás la medida para poder estar bien delante de Dios. ¿Sabes? Los sanos no necesitan al médico. Los enfermos sí lo necesitamos. Necesitamos al médico de médicos. Necesitamos al alfarero. Entonces ahí está Jesús en su ministerio y vamos a leer algunas de las palabras que dijo Él en medio de gente. Ahí había mucha gente que creía que estaban muy bien delante de Dios. Creía que estaban cumpliendo la ley, creían que estaban haciendo lo que Dios quería. Pero Jesús, cuando empieza sus enseñanzas ahí en su ministerio, el nivel que ellos tenían, no sé por llamarle de santidad, el nivel que ellos tenían, vamos a decirlo así, para estar bien delante de Dios, Jesús lo eleva muchísimo más. Si había un nivel por aquí, Jesús lo eleva tal vez de una forma inalcanzable. Y vamos a ver por qué. Jesús empieza y dice en Mateo 5:20, les advierto que a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Mateo 5:20. ¿Cómo? Estas personas, los fariseos, estas personas, los maestros de la ley religiosa, eran las personas que en ese tiempo mejor se comportaban. Tú y yo, con todos nuestros problemas, tú y yo, con todo lo que trae nuestra vida diaria, tú y yo, con las situaciones que pasamos a diario en la calle, ¿qué nos espera? Y eso no es todo. Mira, si crees que la cosa estaba complicada, Jesús continúa y dice en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y quizá digas, por supuesto, Señor, yo soy casado y mira, no hay ningún problema con eso, tengo todo controlado. Pero Jesús sigue y dice, Mateo 5:28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, seguro está que ella adulteró con ella en su corazón. Pero Jesús no hizo nada, Él no lo ha hecho. No hizo absolutamente nada, pero tienes ese corazón. Y aquí muchos quizá quieran aventar la toalla y dirán, ¿para qué lo intento? ¿Para qué lo intento? Y Jesús dice, para eso estoy aquí. ¿Sabes? La historia no termina en condenación. Esto es de la siguiente forma. Va de pecado y condenación a decir tú, yo necesito pedir perdón. Y de ahí va, Dios te perdonará. Hablar de pecado y de condenación no es un medio, es un medio. Hablar de pecado y condenación es un medio, pero no es un fin. El fin de todo esto es la restauración, tu restauración, la restauración que Cristo quiere hacer en ti, la restauración que Dios quiere hacer en ti. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado aquella historia donde aquella mujer es sorprendida en adulterio, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 8? Lo hemos visto muchas veces. Y ahí está Jesús con toda su sabiduría caminando en su ministerio, cuando llegan de repente fariseos y llegan maestros de la ley y le llevan a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y poniéndola en medio, señalándola, le dicen a Jesús, Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el mismo acto de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?
Con esta pregunta, estas personas querían tenderle una trampa, pero nunca se esperaban también la respuesta de Jesús. Dice que Jesús se inclinó en medio de esa multitud y ahí estaba esa mujer enfrente de él y se inclinó en el piso, ¿no? Y entonces comenzó con su dedo a escribir en el suelo. Y entonces de repente, cuando vemos, dice la Biblia, que se fueron yendo todos los que señalaban a la mujer, empezando por el más anciano, empezando por la persona. Cuando la Biblia se refiere a más anciano, quiero pensar que se refiere desde la persona más sabia. Y las personas que han estudiado mucho acerca de la Biblia dice que Jesús escribía ahí tal vez los pecados de toda esa gente. Y cuando esta gente fueron viendo sus pecados ahí escritos, se fueron retirando uno por otro, comenzando desde los más sabios. Y entonces de repente Jesús se reincorpora y le dice a aquella mujer, bueno, primero les dice, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Pero después le dice a aquella mujer, cuando ya no había nadie, ¿dónde están todos aquellos que te estaban condenando? Todos aquellos que te la llevaron ahí arrastrando ahí a los pies de Jesús. ¿Dónde están todas esas personas? Y la mujer le contesta, no hay nadie, Señor, no hay ni uno ya. Y Jesús le contesta, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una tremenda historia. Y aquí no hablamos del adulterio en la mente, sino hablamos del adulterio real. Esa mujer merecía ser apedreada. Esa mujer merecía un castigo, pero el Señor le dice, vete y no peques más. Ese es el incomparable amor de Jesús. Imagínate esos ojos de Jesús en ese momento diciéndole, ni yo te condeno. Yo estoy seguro que tú has sentido eso. Cuando Jesús te dice, ni yo te condeno. Pero intenta jugar ese jueguito. Intentemos jugar ese jueguito en el que no reconozcamos que estamos mal. Y nunca vamos a conocer la restauración. Jamás. Porque recuerda una vez más, los que se dicen sanos no necesitan médico. ¿Qué hace Jesús cuando tú y yo venimos a Él? ¿Qué hace Jesús cuando tú y yo reconocemos que está mal? Se alegra. La Biblia dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ese es el fin. El fin es reconciliarte con tu Padre Celestial. Ese es el fin, no es la condenación, es la reconciliación. Así como cuando aquella mujer dice que cuando se le había perdido una moneda, híjole, barre hasta que la encuentra. Y después se alegra con sus amigos. Lo mismo hace el Señor cuando te encuentra. Porque ¿sabes qué? Tú eres más que una moneda. Tú eres su especial tesoro. Eso es lo que eres. Y por último vamos a terminar también con esta historia del hijo pródigo. Aquel hijo pródigo que todos pensamos que, o muchos piensan que pródigo significa como consentido, como apapachado, como no sé. Y la verdad es que hijo pródigo significa hijo despilfarrador. Cuenta la historia que un señor tenía 2 hijos. Y que uno de esos hijos le dice, ¿sabes qué, pa? Pues vamos a hacer, pues para que pueda yo heredar, vamos a hacer como que ya no estás y dame la parte de la herencia que me toca. Antes de continuar, quisiera decirte que es una parábola y es una historia que Jesús inventa, por así decirlo, para ejemplificar cómo el Padre está esperándonos. A mí me encanta esta historia. Y entonces ese hijo cuenta esta historia que viene ahí en Lucas 15, por si puedes leerla después. Y cuenta que ese muchacho, ese joven agarra, se lleva su herencia y se va a una provincia apartada para hacer lo que él quiera, yo creo. Por eso no ahí cerquita, sino apartado, donde nadie le diga que no puede hacer esto, que debe de hacer lo otro. Y se va a una provincia apartada y entonces despilfarra todo lo que el Padre le dio. Toda aquella riqueza que el Padre le dio la despilfarra. Y entonces en algún momento ya se halla ahí sin dinero. Y entonces
ya se halla ahí cuidando un chiquero de cochinos, un chiquero de puercos. Quiero decirte que, bueno, esta historia, estas personas debieron de haber sido judíos y bueno, tan humillante es cuidar los cochinos, limpiar los cochinos, porque ellos ni siquiera comen puerco, ellos ni siquiera comen cerdo. Entonces imagínate lo humillante que era. Pero en tal pobreza, en tal escasez, cuenta la palabra de Dios que él deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían esos puercos. Él deseaba, aunque sea, llenar su estómago de eso que estaban comiendo ellos. Y entonces de repente recuerda su casa y dice, híjole, ahí en mi casa, híjole, hay comida de sobra y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y entonces empieza a hacer aquel gran discurso que dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Antes de continuar de la historia, el muchacho va hacia su casa. Pero recuerdan que dice que se fue a una provincia apartada. Si tú te vas, no sé, a Guadalajara, una provincia apartada, y de repente ya no tienes dinero ni para comer, ¿cómo regresas? Pues yo creo que regresas de ray, caminando. En ese tiempo yo no creo que les dieran ray. En estos tiempos sí, pero en ese momento yo creo que regresaban caminando. ¿Cuánto tiempo, cuántos días, cuántas semanas se la pasó caminando para regresar a su casa? Él ya no venía en el mismo aspecto, ya no traía el cabello tal vez como lo traía, limpiecito cuando estaba en su casa, venía todo quemado por el sol, venía apestando a cochino, venía apestando a puerquito. Me llama la atención la condición en la cual regresa ese hijo. Venía hambriento, venía sediento. Y esta historia nos cuenta que cuando él va llegando a su casa, su padre lo ve de lejos. Y a mí me llama la atención porque para que tú puedas ver a alguien de lejos es porque lo estabas esperando. El padre estaba esperando al hijo. A este hijo quizá que ya no reconoce, pero él sabe que es él. Y entonces va aquel hijo y empieza a hacer aquel gran discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, el Señor no esperó más. No esperó más porque lo que hizo el Señor fue correr a él y abrazarlo. Y cuando él empezó ese discurso, lo primero que dijo el Padre a sus sirvientes es: traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias, y maten al mejor ternero, hagan el mejor guisado. Tenemos que celebrar, dice así, con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado, y comenzó la fiesta. Este chico no vino a darle un discurso de remordimiento, como a veces nosotros lo hacemos. Este chico vino a darle un discurso verdaderamente de arrepentimiento. Este chico no comenzó con excusas. ¿Sabes qué, papá? Pues mira, la crisis, el gasolinazo, la pandemia, Señor, y pues despilfarré todo. No. Él vino y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, reconozco que nuestra relación está rota por mi pecado. Y sabes, el padre no lo señaló. El padre no le dijo: a ver, siéntate, vamos a ver. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? ¿Por qué esto? Recuerdan que el padre corrió a abrazarlo. Que el padre luego le puso un anillo que significa que es su hijo. Un vestido nuevo y sandalias. No le importó lo demás. El hijo estaba muerto. El hijo estaba perdido. ¿Qué lo hizo vivir? ¿Qué lo hizo reconciliarse con el Padre? Porque reconoció su pecado.
reconoció su pecado. Cuando tú piensas sobre Jesús, cuando consideras la fe cristiana, si consideras apretar el botón de reinicio, tienes que considerar el hecho de que el problema, o que tenemos un problema, que es el pecado. Cuando nosotros aceptamos que somos pecadores y pedimos perdón, entonces puede venir esa reconciliación con el Padre. Ese es el boleto para reconciliarnos con Él. Reconocer que somos pecadores. Reconocer y pedir perdón por lo que hemos hecho. Y así puede ser restaurado. El hecho es que tenemos que ser, o tenemos que reconocer verdaderamente quién somos para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Reconocer que nos hemos separado de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No poner excusas como es que soy humano, no sabía, y la regué, cometí un error, no sé, tantas cosas que llegamos a decir. ¿Y sabes qué podría decir Jesús? Les voy a dar lo que los cínicos nunca piden. Les daré el perdón. Voy a restaurarlos y algún día estarán conmigo por toda la eternidad. No sé, amigos, qué han pensado respecto de Jesús hasta el día de hoy, pero cuando Jesús habló de pecado, ese fue su mensaje. Recuerden, amigos, aquí no termina la serie. Recuerda, amigos, que vienen muchísimas cosas más. No te pierdas un solo de todos los capítulos de esta serie. Que Dios te bendiga y que este mensaje pueda servirte para encontrar ese punto de partida. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú nos abrazas, Señor. Porque así como a ese hijo pródigo tú nos has estado esperando, Señor. Gracias, Señor, porque así como a ese hijo pródigo tú nos has mostrado tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor. Así tú nos has dado ese anillo, ese calzado y ese vestido. Gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que nos permitas cada vez más conocerte, Señor. Cada vez más tener esa reconciliación contigo, Señor. Te amamos, Dios. Te adoramos, Señor. Gracias porque sabemos que en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, Padre, en medio de lo que estamos viviendo, tú estás con nosotros, Señor. Tú nunca nos has dejado, Señor. Aunque nosotros de repente nos extraviemos, Señor, tú siempre estás buscándonos y siempre estás al cuidado de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esto que el día de hoy les dimos y lo que dimos la semana pasada es solo una parte de todo lo que es punto de partida. Y esto es para cuando termine toda la serie, tú puedas inscribirte a punto de partida en una forma presencial. Que Dios les bendiga. Excelente semana.